Capítulo 11. Naruto. Quítate la camisa ahora mismo, para que pueda curar tus heridas. ¿Qué demonios? Susurró Jiraiya al entrar en la posada. En cuanto entró, vio a dos mujeres adulando a Naruto, visiblemente heridas. Una llevaba su chaqueta, y la otra, una sábana envuelta en ella. Ambas eran muy atractivas, pero lo confuso era que parecían conocer a Naruto. También porque estaban en la habitación. Unos amigos míos vinieron a la aldea un par de días cuando yo era niño, y cuando tú saliste y me dejaste solo, me vieron y vinieron a pasar el rato. Naruto dijo una mentira que se inventó en el momento, y aunque Jiraiya se dio cuenta al instante de que le mentían, la dejó pasar con un gesto de la cabeza. Las miró de arriba a abajo. Bueno, por ahora. A Jiraiya le lanzaron una almohada a la cara. Sal de la habitación para que pueda curar a Naruto, pervertido. Koneko, con cara seria, abrazó a Naruto por detrás y le quitó la chaqueta, quedando completamente sin ropa. Se ocultó usando a Naruto, pues si bien no le importaba que la gente viera su pecho en combate, no quería que un pervertido se los comiera gratis. Apoyó su pecho contra Naruto, recorrió su cuerpo con su energía vital y la absorbió. Sus heridas sanaron más rápido. Jiraiya parpadeó al ver que las puñaladas de Naruto empezaban a sanar mucho más rápido, considerando que sanaba más rápido gracias a su condición de Jinchuriki. Se sentó en el suelo, observó los rasgos felinos de la chica y los percibió. Ninguno es humano, pero ambos parecen conocer a Naruto. Aún así, ¿cómo derrotó Naruto a Itachi y a Kisame? No hay suficiente suerte para lograrlo. Quizás sea un genio oculto que no noté, como sus padres. Jiraiya miró a Naruto con una mirada extremadamente crítica. Ignoró el cuerpo de Koneko y se limitó a observar a Naruto. Era Naruto seguro, pero parecía más maduro. Sin embargo, ese mismo día, Naruto era su habitual tonto, inmaduro e impaciente yo que quería ser entrenado. Íbamos a sorprender a Naruto cuando regresara con un poco de contacto físico, pero entonces llegó esa gente y nos robaron la ropa, el viento y el tipo con cara de pez. Kuroka mintió, y su mentira pasó la prueba del olfato, ya que Jiraiya no sabía qué le decía. La miró con una ceja enarcada y bajó la mirada hacia su enorme prueba. Por su altura, su rostro y su desarrollo, supuso que tendría entre 20 y tantos y 25 años. Sin duda, no era alguien que supiera la edad de Naruto sin motivo alguno, pero no sentía tanta maldad hacia él. Miró a la chica, que solo tenía 4 años más que Naruto, aunque era menos desarrollada. Entonces, déjame hacerte una pregunta, ¿recuerdas lo que te dije que hacíamos en este viaje? Jiraiya le preguntó a Naruto. No estamos aquí para encontrar a Tsunade, para que pueda ser la 5 Hokage y curar a Kakashi Sensei. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par por un momento y se tapó la boca al darse cuenta de que aún no debía saber esa parte. Mierda. No debía enterarse de que buscaban a Tsunade hasta después del ataque de Itachi, y no debía saber que la buscaban para ser la 5 Hokage hasta que la encontraran. Habían pasado más de 3 años desde que todo esto sucedió, así que había olvidado el orden de los detalles. Jiraiya sonrió. Bien, supongo que eso significa que prestabas atención cuando te lo decía, muy bien. Al menos puedes escuchar un poco. Jiraiya captó el desliz. Él sonrió de todos modos. Naruto conocía el futuro, por eso sabía que Itachi y Kisame iban a atacar. Si tuviera que adivinar, esa también sería la razón por la que Naruto parecía tan feliz de verlo. En el futuro, algo horrible debía sucederle, y Naruto no lo había visto en mucho tiempo. Estas chicas podrían haberlo acompañado en cualquier método que usara para enviar sus recuerdos al pasado. Eso explicaría por qué Naruto parecía más maduro que hacía horas, y cómo pudo derrotar a Itachi y Kisame. Naruto no viajó en el tiempo, pero envió sus recuerdos atrás en el tiempo. Parecía imposible pero encajaba. Bueno, no me lo dirás, pero supongo que quieres mantener a la menor cantidad de gente al tanto posible. Le seguiré la corriente por ahora y le haré creer que me lo creo. Jiraiya se levantó y miró a Naruto con una sonrisa. Bueno, ya que me escuchabas, ¿por qué no decides por dónde empezar a buscarla? Te has ganado una recompensa, dijo Jiraiya mientras miraba a las chicas que estaban con Naruto. ¿Nos acompañarán estas chicas? Jiraiya coqueteó ligeramente. Lo siento, no me gustan los ancianos, dijo Kuroka, negándole con la mano. Fue tomado por el camino equivocado. Oye, sabio pervertido, ¿puedes ir a comprarles ropa a Koneko y Kuroka? No pueden seguir sin ropa. Intentaré pensar en un lugar donde empezar a buscar mientras no estás, preguntó Naruto con las manos juntas. Claro. Jiraiya sonrió y salió de la habitación. La puerta se cerró detrás de él.
Bien, voy a mantener en secreto que tengo conocimiento del futuro para todos los que pueda. Si se sabe que sé cosas del futuro, podría ser que Madara enmascarado, quien atacó mi aldea cuando yo nací, se entere y arruine las cosas. Necesito que ustedes dos sigan mi ejemplo, les dijo Naruto a Koneko y Kuroka. Kuroka se le montó. Ah, ¿y nos dan una recompensa por seguirle el juego? Preguntó Kuroka, presionando su gran pecho contra su rostro, mientras Koneko se inclinaba sobre su otro hombro y le mordisqueaba la oreja. Bajó la mano y apoyó la palma en su entrepierna. Naruto se puso rojo en la cara ante la intimidad. Podrás vivir en Konoha conmigo, lo prometo. En Konoha, Sasuke capturó a Itachi con Migui, realmente es un prodigio. Sasuke frunció el ceño. No merezco el crédito por esto, dijo Sasuke mientras miraba a Itachi, atado y con sellos supresores de chakra sobre su cuerpo. Estaba exhausto y derrotado, pero que tuviera poco chakra y le hubieran arrancado los ojos no significaba que no fuera una amenaza. Miró a Gui, quien sujetaba las cuerdas que ataban a Itachi. Bueno, me llevaré a Itachi, ¿por qué no vas a disfrutar de un buen entrenamiento? Dijo Gui en voz alta, y Sasuke lo miró antes de empezar a alejarse. El rumor no tardó mucho en difundirse. Naruto derrotó a Neji, y luego a Gaara, y se volvió tan poderoso que también derrotó a Itachi, y a otro ninja rebelde con él. Naruto se ha vuelto tan fuerte que me ha dejado completamente atrás, pensó Sasuke mientras miraba al cielo. Itachi fue derrotado, capturado y sería encarcelado o ejecutado. Su familia fue vengada, aunque no fue él quien lo hizo. Le enfureció un poco haber pasado años odiando a Itachi, cuando alguien más iba a ser quien lo matara. Cerró los ojos y se detuvo mientras pensaba en ello. Naruto se fortalecía exponencialmente, y cuando creía que había alcanzado su máximo potencial, simplemente se fortaleció e hizo algo que lo sorprendió. Apretó el puño antes de aflojarlo. ¿Qué es Naruto? Pero, sea lo que sea Naruto, supongo que le debo mi agradecimiento. Puedo seguir con mi vida ahora que Itachi ha sido capturado y sin sus ojos. Sasuke sonrió al pensar en todo lo que realmente podría disfrutar, ahora que nunca tendría que preocuparse de que Itachi lo arruinara. Su familia por fin descansaría en paz sabiendo que Itachi sería castigado por su traición. La mano de Sasuke fue a la marca de maldición en su hombro. Ya no necesitaba usar este poder ahora que Itachi había sido derrotado, así que podía dejar de preocuparse porque el poder lo dominara. Sonrió para sí mismo y sintió un inmenso alivio al pensar en sus futuras misiones, el entrenamiento que podría hacer con amigos y los buenos momentos que podría pasar ahora que no necesitaba vengarse. Sasuke. Sasuke. Ahí estás. Escuché que tu hermano fue derrotado y que fuiste parte del escuadrón que lo logró. Sakura, Sasuke se giró y vio a Sakura acercándose a él con una sonrisa feliz en su rostro. Ella parecía muy feliz por él. Vi a Gui-sensei llevando a tu hermano a un lugar, y oí a la gente hablar de cómo te portaste con él cuando lo trajo, sabía que eras increíble. Sakura estaba súper emocionada de que estuviera bien. Sasuke la miró y su sonrisa se desvaneció, aunque no frunció el ceño. Bien. No fuimos yo ni Gui-sensei quienes derrotamos a Itachi, fue Naruto, al igual que con Gaara, fue Naruto quien derrotó a Itachi, y mató a otro ninja rebelde que viajaba con Itachi. Sasuke admitió, y lo dijo igual que aquella vez que Sakura creyó erróneamente que había sido él quien le salvó la vida contra Gaara. Naruto lo hizo, pero él recibió el crédito por ello. ¿Qué, Naruto, en serio? Sakura no parecía creerle. Sí, era Naruto. Para cuando llegué, Naruto estaba herido y exhausto, pero Itachi había sido derrotado y su compañero había muerto. Naruto se ha vuelto muy fuerte, creo que, le invitaré a un poco de ramen cuando regrese, dijo Sasuke mientras se alejaba, aunque Sakura lo siguió. Sonreía de nuevo. Sí, trataría a Naruto como agradecimiento. De vuelta con Naruto, entonces, ¿qué tal si revisamos el pueblo de Tanzaku? Creo que el apodo de Tsunade es el perdedor legendario, o el tonto legendario o algo así, y he oído a Kakashi Sensei decir que ese lugar es un antro de jugadores y cosas así. Naruto se frotó la nuca y se negó a mirar directamente a Jiraiya. Jiraiya miró a Koneko y Kuroka mientras se vestían con sus kimonos blancos y negros, antes de volver a mirar a Naruto con un ojo crítico. Ah, pueblo Tanzaku, donde las bellezas son sensuales y las apuestas aún más sensuales, sin duda es el tipo de lugar al que a Tsunade le encantaría ir. Claro, confiaré en tu instinto, mocoso, y mientras viajamos, te enseñaré un nuevo jutsu. Jiraiya frotó la coronilla de Naruto. Entonces, Tsunade iba a estar en la ciudad de Tanzaku.
Naruto podría haberle ahorrado semanas y semanas de búsqueda de pistas sobre la ubicación de Tsunade, y la forma en que lo dijo implicaba que sabía que era allí donde estaría. Si Naruto realmente tenía recuerdos del futuro, lo más probable era que Tsunade estuviera en ese pueblo. El Ras, eso es, un nuevo jutsu que suena genial. Naruto levantó los pulgares 2 veces. Jiraiya sudó una gota. Bueno, entonces ya conoce el Rasengan. Bueno, supongo que fingiré sorprenderme cuando lo domine en un par de días. Después de enseñarle los pasos, tiene que aprender a actuar mejor. Jiraiya rió para sí mismo al notar que Naruto estaba a punto de mencionar el Rasengan. Naruto tenía mucha suerte de que fuera él, y no alguien que se obsesionara con hacerle un montón de preguntas para interrogar al niño. ¿Y supongo que estos dos adorables gatitos vendrán con nosotros? Jiraiya intentó coquetear de nuevo. Ahogarse con un gallo de caballo enorme y morir. Coquetea conmigo todo lo que quieras, solo lo quiero a él. Ustedes dos son absolutamente encantadoras. Jiraiya dijo con cara seria que estas chicas no eran para nada fan suyas, pero que por alguna razón estaban muy enamoradas de Naruto. Suspiró y se frotó el puente de la nariz. ¿Cómo conoció Naruto a estos dos? Capítulo 12. Tonterías. La primera vez, acababa de pasar semanas y semanas completando las etapas 1 y 2 del entrenamiento del Rasengan, pero como sugerí que Tsunade estaría aquí, llegamos mucho antes de que Orochimaru llegara, casi 4 semanas después. Naruto estaba sentado entre Koneko y Kuroka, quien estaba sentado junto a Jiraiya. Delante de Tsunade. «Guau, son enormes», pensó Koneko al ver el busto más grande que había visto en su vida. La más grande hasta entonces era la de su amiga Akeno, quien medía más de 100 centímetros, pero ni siquiera así era del tamaño de la gigantesca mujer que tenía delante. Esos montículos debían de tener fácilmente 106 centímetros, y con lo delgada y pequeña que era su cintura, su pecho parecía aún más grande en comparación con su delgada figura atlética. Tenía un cuerpo espectacular que despertaba la lujuria en los adolescentes. Entonces, ¿qué te trae por aquí, Jiraiya, nuevo aprendiz?, preguntó Tsunade con cierta amabilidad, levantando una ceja al ver a Naruto. Su rostro se parece mucho al de Kushina, y tiene los colores de Minato. Este debe ser el Jinchuriki del Kyuubi. ¿Cómo se llamaba?, pensó Tsunade mientras observaba a Naruto durante unos segundos más, antes de volver a centrarse en Jiraiya. Naruto, por otro lado, notó que ella no parecía preocupada. Orochimaru aún no la había visitado, porque en la línea temporal, se habían adelantado semanas. Habían llegado a esta mujer mucho antes que Orochimaru, y eso era un gran problema para todos. Bueno, no realmente. Nadie tenía por qué saber qué ocurriría, pero lo cierto era que el plan de Naruto de matar a Orochimaru y Kabuto estaba condenado al fracaso si convencían a Tsunade de regresar a Konoha un mes antes de conocer a Orochimaru. Uzumaki Naruto, de hecho, regresó a Konoha y se convirtió en el quinto Hokage, le dijo Jiraiya, inclinándose hacia adelante con una sonrisa muy agradable. De ninguna manera. Oye, Shizune, ¿verdad?, preguntó Naruto, sabiendo perfectamente quién era la mujer frente a él. Ella parpadeó, y Tsunade lo miró fijamente por dirigirse a Shizune en lugar de a ella. Parece que estos viejos quieren ponerse al día, así que ¿por qué no salimos los jóvenes y griega? ¿Dejamos que los abuelos den un paseo por el baúl de los recuerdos?, le ofreció Naruto a la mujer. La mujer, que parecía entre la risa y el pánico, y con razón, pues Tsunade se puso roja de ira por lo que dijo Naruto. Jiraiya tampoco estaba muy contento, pues quedó atrapado en el fuego cruzado. Sí, ¿por qué no te llevas a este mocoso para que le cambien el pañal, Shizune? Tsunade respondió a la burla. Jiraiya suspiró. Las negociaciones estaban fracasando. Ah, entonces la abuela quiere pelear. Tal vez la perdedora legendaria quiera añadir otra derrota a su récord. ¿Qué tal una apuesta, tú y yo, afuera ahora mismo? ¿Tú contra mí, te parece un trato?, preguntó Naruto mientras se levantaba de su asiento y ponía un pie sobre la mesa, mirando a Tsunade desde arriba. Hasta que ella se levantó y se elevó sobre él. Un genin enano como tú, contra mí, uno de los Sannin, ni siquiera sería una apuesta, sería una masacre. Bueno, no me importa si eres un Sannin. Mi sueño es convertirme en Hokage, y eso significa que te superaré tarde o temprano. Naruto esbozó una amplia sonrisa de confianza al pronunciar esas palabras, que conmovieron profundamente a Tsunade. Antes, fue por accidente. Esta vez fue a propósito. Tú, si gano, quiero ese collar tan elegante que tienes y quiero que me beses en la frente. Naruto pronunció esas palabras, sabiendo exactamente el efecto que tendrían en Tsunade.
Sabía a ciencia cierta que cada vez que ella regalara su collar, besaría en la frente a quien se lo diera. Su deseo de ganar la apuesta la sumió visiblemente en sus pensamientos. Él sabía cuáles eran esos pensamientos. Si quieres besos en la frente, puedo dártelos, dijo Kuroka mientras miraba a Tsunade, sin entender por qué la mujer parecía haber recibido un puñetazo en el estómago. La mano de Tsunade fue hacia su collar y miró a Naruto. Jiraiya estaba confundido, antes de que lo entendiera. ¿Tú, por qué quieres, me conoces? Tsunade miró a Naruto y no pudo evitar ver a dos personas junto a él. Recordó haberle regalado su collar a su hermano menor, haberle besado en la frente, y que él murió al día siguiente. Recordó haberle dado a su amante el mismo collar, haberle dado un beso en la frente, y que luego él también murió. ¿Este mocoso tenía deseos de morir? En realidad, ¿este mocoso era su hermano reencarnado? Si pierdo, entonces, puedes quedarte con todo el dinero de mi billetera. Naruto sacó su billetera, que contenía los ahorros de toda su vida. Tsunade observó la impresionante cantidad de dinero que contenía la billetera de rana y lo llena que estaba. Volvió a agarrar su collar, y de repente, no parecía tan segura de sí misma. Claro, a menos que te hayas oxidado con la edad, abuela Tsunade, quizás un genin como yo sea demasiado para ti. Naruto se golpeó la mano con el puño. Él despertó algo en ella. Ni siquiera pudiste vencerme usando un dedo, mocoso, así que bien, acepto tu apuesta. Si logras que use más de un dedo, te daré mi collar y ese beso en la frente, y si de verdad logras vencerme, me convertiré en la 5 Hokage, sí, y solo si logras sobrevivir con ese collar durante una semana, declaró Tsunade mientras salía furiosa del edificio. Jiraiya no estaba feliz. Será mejor que sepas lo que haces, Naruto. Jiraiya observó mientras Naruto seguía a Tsunade fuera del edificio. En la calle, Naruto se estiró. Con mi habilidad actual en Taijutsu y mi experiencia, debería poder hacer que me tome en serio incluso sin el modo sabio, pero, Naruto se bajó la diadema para cubrirse los ojos. Guardó silencio un momento y se quedó completamente inmóvil. Jiraiya era un sabio, pero no era un sabio perfecto, así que no debería poder sentir que estaba a punto de usar el modo sabio sin la ayuda de los sapos. Por esa razón, sería seguro usar el modo sabio, y con él, tendría una verdadera oportunidad de derrotar a Tsunade. Pequeño mocoso arrogante, ¿crees que puedes derrotarme sin mirarme? Quizás ni siquiera necesite un dedo para vencerte si no me tomas en serio. Tsunade tenía una vena hinchada en la frente y el cuello por la molestia con su pequeño espectáculo. Naruto sonrió. Canalizó chakra por todo su cuerpo y desapareció de la vista, usando el Shunshin para aumentar drásticamente su velocidad. Con eso, comenzó la pelea, y Tsunade abrió los ojos de par en par. Siguió su velocidad con la mirada y vio su puñetazo a kilómetros de distancia. Ella bloqueó su golpe con un dedo. Bueno, ella habría bloqueado su puñetazo si no le hubiera dado un puñetazo más que igual a uno de los suyos. Se rompió el dedo y lo esquivó justo cuando el puñetazo le habría dado en la barbilla. Naruto la persiguió cuando lo esquivó y le lanzó otro puñetazo, y ella le curó el dedo con ninjutsu médico. Esquivó el puñetazo y volvió a esquivarlo hasta que su dedo quedó completamente curado. Ella le dirigió un golpecito en la frente. Él lo esquivó y agarró su camisa. Patéale el trasero. Chicas, esto ahora es apropiado. Ese mocoso es mejor de lo que pensaba. Tsunade, con un golpe de karate, se cortó la camisa y la rasgó por delante, justo donde él la sostenía. Saltó hacia atrás y golpeó el suelo, provocando un terremoto que partió el suelo donde Naruto se encontraba. La mandíbula de Koneko cayó, eso fue más fuerte que mi golpe más fuerte, y lo hizo con un dedo. La mandíbula de Koneko no podía estar más atónita, y no fue la única sorprendida. Kuroka se sorprendió de que Tsunade tuviera tanta fuerza física bruta en un solo dedo. Oh, mierda, no es solo palabrería. Kuroka apenas podía creerlo. Tsunade lanzó una roca hacia Naruto, quien extendió las manos y la atrapó. Con su chakra, la pegó a su mano antes de lanzársela de vuelta a Tsunade, quien tuvo que golpearla de nuevo para romperla. Aún conserva esa fuerza monstruosa. Jiraiya, inexpresivo, observaba la pelea. Aunque Tsunade estaba distraída con la roca, se sorprendió un poco al ver a Naruto crear un clon de sombra. El clon saltó a la grieta del suelo mientras Tsunade prestaba atención a Naruto, y cargó contra él. Shizune había visto lo mismo. Pero ella mantuvo la boca cerrada. Vamos, Naruto, haz que Lady Tsunade se vaya a casa. Oh, espera, si gana la apuesta, la maldición lo matará. Shizune se dio cuenta de que estaba animando a la persona equivocada. Lady Tsunade, Shizune, no me digas nada.
Si me ayudas, pierdo la apuesta. Tsunade usó su dedo como si fuera una espada y lo blandió contra Naruto. Sin embargo, era como si supiera dónde apuntaba, y esquivó su ataque como si nada. Ella sintió peligro. Miró hacia atrás y vio que un clon de Naruto emergía del suelo agrietado, con ambas manos alzadas sobre la cabeza. Miró y vio que Naruto también se abalanzaba sobre ella, así que se vería obligada a hacer algo para evitar los ataques. Solo tenía un dedo para usar si quería ganar la apuesta. Su rostro se contrajo al saltar para esquivarla. El suelo tembló cuando los puños de Naruto golpearon la tierra. Es tan fuerte como yo, quizás incluso más. ¿Quién demonios es este mocoso? ¿Cómo puede ser tan fuerte a tan temprana edad? ¿Qué demonios le estás dando de comer? Tal vez, solo tal vez este mocoso pueda lograrlo, tal vez pueda convertirse en Hokage. Tsunade no pudo contener los pensamientos que la asaltaron cuando dos Narutos la persiguieron, y tuvo que emplear todas sus fuerzas para mantenerse a salvo de sus golpes letales. Cualquier golpe que conectara sería algo de lo que tendría que recuperarse. Este mocoso estaba a su nivel, o lo suficientemente cerca como para que ella necesitara tomar esto en serio. Dos manos la agarraron cuando ella pisó la grieta en el suelo. El clon hizo un clon. Gritó Shizune conmocionada al ver que su maestra estaba atrapada, cuando un clon de Naruto la agarró de los tobillos. Otro Naruto emergió de la grieta, y 4 clones más de Naruto saltaron del suelo lleno de cráteres, todos con sonrisas. Esos clones no son solo ilusiones, son clones de carne y hueso. Shizune se quedó atónita al ver a un hombre tan joven haciendo tantos clones, y todos eran clones sólidos. Fue increíble. Tsunade apretó su mano en un puño y le dio un codazo a un clon que se había aferrado a su espalda, y estalló a un clon con un puñetazo. Al diablo con la apuesta. A estas alturas, si no se lo tomaba en serio, le iban a dar una paliza. Mientras ganara la pelea y solo perdiera la apuesta, al menos podría mantener la cabeza en alto, creyéndose superior a ese mocoso. Abandonada con un solo dedo. Supongo que tienes que admitir que no solo, el clon que hablaba se desvaneció cuando Tsunade pateó al clon que la sujetaba, y luego pateó al clon que hablaba. Despachó a todos los clones a su alrededor con relativa facilidad ahora que se tomaba la pelea en serio. Se irguió y miró a su alrededor. ¿Dónde estaba Naruto? Koneko miraba al cielo, y Tsunade también lo hizo al notar la mirada de la chica. Vio al Naruto original justo cuando su pie la pateó en la cara, y su cara cayó al suelo. Consiguió un verdadero hit, 4 clones de Naruto salieron del suelo y todos la patearon hacia el aire. Aluvión de Uzumaki Naruto. Tsunade fue derribada al suelo con una fuerza sobrehumana que la sacudió por completo. Sangraba a borbotones por la nariz y la boca, y temblaba por la patada que le dio en la nuca. Entonces, al mirar hacia abajo y ver sangre en el suelo, todo su cuerpo comenzó a temblar de horror. Su visión temblaba y al mover su cuerpo se llevaba la mano a la cabeza mientras usaba ninjutsu médico para curarse. Una pequeña cosa. Me sacudió el cerebro. Tsunade tuvo suerte de poder pensar con claridad, de poder mover el cuerpo después de que le sacudieran el cerebro como acababa de pasar. Terminó de curarse la cabeza y al levantar la vista vio a Naruto de pie sobre ella con el puño a centímetros de su cabeza. Había detenido un puñetazo y esperaba a que ella lo notara. Naruto se inclinó aún más para que su boca quedara junto a su oreja. Me llamo Uzumaki Naruto, hijo del cuarto Hokage y del Jinchuriki del Kyuubi. Algún día me convertiré en Hokage y superaré a todos los Hokage que me precedieron. Destruiré todos tus miedos y preocupaciones, y te salvaré del dolor en el que te estás ahogando. Naruto le susurró ese mensaje al oído. Luego le dio un puñetazo en la cabeza. Ella se apagó como una luz. Tsunade perdió. Joder, no esperaba que siguiera dándome tantos problemas con un solo dedo, pero claro, a diferencia de Kisame e Itachi, no intentaba matarla. Naruto se levantó y se levantó la diadema por encima de los ojos al salir del modo sabio. Miró a Jiraiya y le dedicó una sonrisa arrogante. Señora Tsunade, ¿perdida? Shizune estaba atónita. ¿Cómo podrían no serlo? Un genin acaba de derrotar a un Sannin. Capítulo 13. El hecho de que tuviera conocimiento del futuro no significaba que fuera lo suficientemente inteligente como para utilizarlo siempre en su beneficio. Como ahora mismo. Como ganó la apuesta con Tsunade, la venció y sobrevivió fácilmente toda la semana con su collar, ella hizo las maletas con Shizune y se unió a ellos en el camino a Konoha, a donde llegaron en pocos días. Orochimaru nunca apareció, porque en su línea temporal original, Orochimaru tardó casi lo mismo que él y Jiraiya en encontrar a Tsunade.
Con su impaciencia, encontraron a Tsunade 4 semanas antes, ganaron la apuesta y aún les quedaban 3 semanas antes de que apareciera. Naruto tampoco podía explicar con exactitud por qué quería quedarse en la ciudad unas semanas más, así que tuvo que apretar los dientes y aguantar. Si quería que Orochimaru muriera, tendría que cambiar sus planes para asegurarse de que muriera en otro momento. Era una lección para él, y trataría de aprenderla. Necesitaba pensar bien las cosas antes de precipitarse. Bueno, al menos es agradable estar. Naruto se detuvo al cruzar la puerta principal de Konoha y se quedó atónito por un instante al ver el monumento al Hokage. Vio todos los viejos edificios que habían sido destruidos en su línea temporal, y a lo lejos, supo que su apartamento lo esperaba. Había gente haciendo fila en las calles esperando ver a Tsunade regresar a la aldea. Se detuvo un momento para contemplar la vista. «¡Guau, qué hermoso es este lugar!», comentó Koneko con franqueza al observar cómo la naturaleza se fusionaba con la ciudad. Había árboles por todas partes, y la ciudad entera se encontraba en un bosque enorme y extremadamente denso. Si no sabías dónde estaba Konoha en el bosque, las posibilidades de encontrarla sin tropezar con ella, o sin ver las gigantescas caras de piedra en la montaña, eran prácticamente nulas. Un auténtico pueblo escondido. No es broma. Kuroka estuvo de acuerdo con su hermana. «Tsunade, vamos a ver tu nueva oficina, Naruto, ¿por qué no se relajan tú y tus amigas?». Jiraiya quería hablar con Tsunade en privado. Ahora que había aceptado convertirse en Hokage, tenía cosas que contarle. Cosas que debía saber y mantener en secreto para asegurar que la aldea de la hoja tuviera una buena ventaja en el futuro. Ubicación. Apartamento de Naruto, un apartamento elegante, en lo más alto. Kuroka saltó a la azotea de un edificio tras Naruto, y vio que vivía en un apartamento de lujo en un barrio bastante decente. Era un apartamento de una habitación con baño. Koneko entró en el apartamento. ¿Cuántos helechos? Koneko se dio cuenta al ver que una pared entera estaba cubierta con una docena de helechos únicos y otras plantas, y que tenía unos pequeños bonsáis en una de las ventanas de su apartamento. El olor de su apartamento era muy agradable y el aire estaba muy limpio. No era para nada lo que esperaba de él, ya que era hombre. Unos cuantos vasos de ramen vacíos en el suelo y en el mostrador, y un poco de polvo acumulado, pero en general diría que su apartamento estaba sorprendentemente limpio. Naruto cerró la puerta detrás de él. Saltó a la cama y gritó en su almohada: «¡Maldición! ¡Maldición! La cagué! Encontramos a la abuela Tsunade demasiado rápido y perdimos la oportunidad perfecta de matar a esa serpiente bastarda». «¡Ah!», gritó Naruto con la cara cubierta por una almohada. Había estado conteniendo ese grito desde que venció a Tsunade, desde que se dio cuenta de que había arruinado lo que quería hacer más allá de la salvación. Pateó con frustración y se retorció en la cama mientras gastaba tanta energía extra en su ira consigo mismo. «Voy a tomar prestada tu bañera», le dijo Koneko mientras caminaba hacia el baño. «Me uniré a ti», dijo Kuroka mientras seguía a su hermana. Naruto claramente quería que lo dejaran solo ahora mismo para revolcarse en la autocompasión, pero además ninguno de los dos se había dado un baño de verdad en días. Solo habían podido ducharse en posadas, y esas duchas estaban muy frías. Ambos querían bañarse en agua caliente de verdad. Fue genial que este mundo tuviera electricidad. Sí, adelante. Naruto dejó de gritarse para poder responderles. De todas formas, ya había terminado de gritarse, pues necesitaba pensar las cosas con más cuidado a partir de ese momento. Bueno, esta vez no logró matar a Orochimaru ni a Kabuto, pero habría más oportunidades en el futuro, pero ninguna tan buena como esta. Orochimaru aún no podía usar la mayoría del ninjutsu ni sus brazos, y su cuerpo estaba en estado crítico en ese preciso momento. Realmente no había mejor momento para que lo mataran, pero en el futuro sin duda tendría otra oportunidad. Naruto cerró los ojos. Necesitaba un plan para cada miembro de Akatsuki y cómo eliminarlos. Sabía que podía derrotar a Kakuzu con sus habilidades actuales, aunque contar con Kakashi como refuerzo sería una gran ventaja. Sasori era otra amenaza, pero con sus habilidades actuales podía derrotarlo fácilmente, gracias a su enorme ventaja numérica y de poder. La mayor amenaza era de Deidara, con su largo alcance y sus potentes explosivos, y el hecho de que Naruto no sabía cómo había logrado explotar en su lucha contra Sasuke. Desconocía el alcance de sus habilidades. Nagato era una gran amenaza, más o menos. Incluso con su conocimiento, si luchaba solo contra los cuerpos Pain de Nagato, perdería en su cuerpo actual. También necesitaba asegurarse de que Jiraiya nunca fuera a la aldea de la lluvia solo, o que nunca lo hiciera.
Como Naruto ya sabía más sobre Akatsuki que lo que Jiraiya aprendería allí, podía simplemente asegurarse de que Jiraiya nunca se enfrentara a Nagato. Esa era la muerte más fácil de evitar con esta segunda oportunidad. Si pudiera evitar que Nagato llegara a la hoja oculta, entonces podría vencerlo en otro lugar y convencerlo de abandonar a Akatsuki y sobrevivir a su abandono. Con ese cambio, pudo evitar que Madara enmascarado le robara los ojos a Nagato, y con Nagato abandonando a Katsuki, no tenían ningún método para controlar la estatua gigante que usaron para absorber a las bestias con cola. La puerta de Naruto se abrió. Oí que habías vuelto al pueblo Y. Empiezo a darme cuenta de que nunca había estado en tu apartamento. Sasuke abrió la puerta y entró como si fuera el dueño del lugar. Escuchó que Naruto había vuelto al pueblo con la candidata a próxima Hokage, y que ella había pasado por el apartamento de Kakashi para curarlo. Está más limpio de lo que pensaba, ¿y qué pasa con todos esos helechos? Señaló Sasuke mientras miraba la pared llena de plantas en estantes colgantes y el suelo. Parpadeó y se giró hacia Naruto, quien parpadeó. Sasuke, déjame adivinar, ¿quieres pelear o algo? Preguntó Naruto frunciendo el ceño poco a poco. Bien, una vez que Tsunade regresó a la aldea, Sasuke estaba tan enojado con su progreso que lo desafió a una pelea. No, quiero invitarte a un poco de ramen, como agradecimiento por lo que le hiciste a Itachi. Podríamos entrenar si quieres, pero no creo que sea justo ahora. Dame unos meses y estaré listo. Sasuke se había quitado un peso de encima, y se notaba en su porte. Habló con un tono más ligero, como si no se contuviera para mantener a todos a distancia. Por cierto, tengo que preguntarte, ¿puedes enseñarme cómo derrotaste a Itachi? Es decir, no quiero que me dejes atrás. Sasuke se rascó la mejilla mientras se negaba a mirar a Naruto a la cara. Naruto quedó atónito. Cierto, Sasuke era socialmente torpe, pero no tenía reparos en pedir ayuda, como durante el tiempo que pasó trepando árboles. Está bien si quieres guardar tus secretos de entrenamiento, pero como somos compañeros y todo eso, además, nunca peleamos durante los exámenes Chunin, así que me gustaría pelear contigo cuando me haga más fuerte, dijo Sasuke mientras le daba la espalda a Naruto. Le daba vergüenza admitir en voz alta que lo habían superado, pero de verdad quería pelear con Naruto ahora que era más fuerte. Naruto era una de las personas con las que más quería pelear. Quizás podrías pedirle a Kakashi-sensei que te ayude cuando se recupere, no sé si puedo enseñarte mucho, tenemos estilos de lucha muy diferentes. Naruto se frotó la nuca, igualmente avergonzado. Por mucho que quisiera entrenar con Sasuke, no sería una pelea justa ahora mismo. Quizás nunca lo fuera. Cuando Sasuke entrenaba con Orochimaru, el bastardo serpiente había usado drogas para acelerar enormemente su entrenamiento. Sin mencionar que Sasuke había estado entrenando con la determinación de matar a Itachi, algo que ya no era su objetivo. Además, Sasuke no había probado las drogas que los 4 del sonido usarían con él para permitirle usar su marca maldita al máximo. Sasuke ni siquiera tenía 3 Tomoe en su Sharingan todavía. Incluso antes de adquirir estos recuerdos y habilidades, era rival para Sasuke cuando entrenábamos en la azotea, como estoy ahora, Sasuke no tendrá ninguna oportunidad en un futuro próximo. Naruto podía ver que su interferencia había ayudado a Sasuke de forma positiva, pero también había perjudicado su crecimiento al mismo tiempo. Un Sasuke más feliz, pero más débil. Claro, nuestros estilos de lucha son muy diferentes, ¿sabes? Sasuke parecía un poco triste porque Naruto lo rechazó. Entonces, el ramen sigue en pie, yo invito. Sasuke dejó que la vergüenza desapareciera de su rostro al volverse hacia Naruto. Sonrió con suficiencia al ver que Naruto le dedicaba una sonrisa tonta. El ramen suena increíble. En algún otro lugar, Naruto derrotó a Itachi y Kisame, ¿cómo lo hizo? No sé, ambos ya estaban derrotados cuando llegué, y no había rastro de nadie más. Gui le explicó a Kakashi lo que había visto. Kakashi quedó completamente anonadado al enterarse de que Naruto había derrotado a quien lo había dejado en coma, y que Itachi estaba bajo custodia con los ojos extirpados, el chakra sellado y el hombre accediendo a todas sus solicitudes de información. 2 ninjas de rango S derrotados, un muerto. También ayudó a Jiraiya a encontrar a Tsunade y la trajo de vuelta a la aldea. Es la comidilla del pueblo. Gui se sentó junto a Kakashi. En serio. Kakashi estaba impactado por todo lo que estaba aprendiendo. Supongo que tiene más talento del que creía, quizás sea hora de que le transmita la técnica de su padre. Kakashi no tuvo que ocultarle a Gui quién era el padre de Naruto, pues este ya sabía la verdad. ¿Quieres enseñarle el Rasengan, a tan temprana edad? Gui frunció el ceño al mirar a Kakashi.
Lo dice quien intentó enseñar a sus alumnos las 8 puertas, e incluso le enseñó a Lee a usar 5 de ellas. Kakashi le recordó a Gui que no estaba en mejor posición para enseñar conocimiento prohibido a sus alumnos. En fin, si derrotó a Itachi, espera, eso no tiene sentido, Naruto no debería ser capaz de vencer a Itachi. La última vez que lo vi, era apenas más fuerte que Sasuke. Kakashi frunció el ceño bajo la máscara mientras intentaba pensar en ello. Se aflojó el sello y Naruto perdió el control del Kyuubi el tiempo suficiente para derrotar a Itachi y Kisame. Bueno, tengo que hablar con Lady Tsunade a ver si puede curar a Lee. Que te recuperes rápido, rival. Gui le dedicó a Kakashi una sonrisa característica y un pulgar hacia arriba. Sí, claro. En otro lugar, ¿oíste algo sobre eso? El mocoso zorro demonio trajo de vuelta a Tsunade. Escuché que en realidad fue él quien derrotó a Itachi recientemente también. De ninguna manera. Vi a Sasuke Uchiha y a Gui traer a Itachi. Mocoso zorro demonio, hablan de Naruto, derrotando a Itachi. Kurenai arqueó una ceja mientras regresaba a la torre del Hokage para informar de una misión completada con su equipo. Estaban realizando misiones ligeras mientras Hinata aún se recuperaba de sus heridas en el pecho, así que por el momento se limitaban a misiones de rango D como equipo. Ella notó que Hinata había notado que la gente hablaba de Naruto, y no parecía feliz ya que un ceño fruncido estropeaba su bonito rostro. ¿Itachi quién? Kiba le preguntó a Kurenai. Peligroso ninja rebelde, y aparentemente derrotado por Naruto, parece que Naruto se hace más fuerte cada día, bien por él. A este paso, podría llegar a ser Hokage algún día, le dijo Kurenai a Kiba con claridad, y pudo ver una chispa en sus ojos. Kiba también quería ser Hokage, así que saber que Naruto estaba un paso más cerca de alcanzar esa meta le motivaría a mejorar más rápido. Miró a Shino y a Hinata uno por uno. Los rumores se extendieron como reguero de pólvora. Escuché que el mocoso demonio tenía 2 chicas con rasgos de gato siguiéndolo hasta su apartamento. Yo también lo vi, tenían orejas y cola de gato. Pude verles el trasero, lo sé, porque estaba en la puerta principal cuando entraron. Esas chicas eran unas pervertidas, y esos faldones falsos que llevaban les levantaban la parte de atrás de las faldas. Tiene sentido, ese mocoso pervertido haría amigos pervertidos. En una tienda de barbacoa, Asuma observó a sus estudiantes comer. ¿Pueden creerlo? Al parecer, Naruto venció al hermano mayor de Sasuke, y oí el rumor de que incluso trajo a un Sannin a la aldea hoy. Ino detalló los rumores que había escuchado. Oigan, chicos. Les gritó Ino a Shikamaru y Choji, quienes no le hacían caso a su conocimiento de los rumores. Bueno, al menos lo del hermano de Sasuke es cierto, aunque no sé si trajo a Tsunade. Asuma al menos pudo confirmar uno de los rumores. Había hablado con Gui para agradecerle por derrotar a Itachi y Kisame, solo para que éste supiera que había sido Naruto quien lo hizo. Notó que Shikamaru lo miró con una ceja levantada. Choji dejó de comer por un momento. Naruto se vuelve cada vez más fuerte, antes era un debilucho. Es difícil de creer, lo próximo que me dirás es que no fue Sasuke quien venció a Gaara, sino Naruto. Choji había oído los rumores de que Sasuke había vencido a Gaara, pero también había oído a algunos decir que fue Naruto. Él creía que Sasuke lo hizo personalmente. Escuché que fue Sasuke quien venció a Gaara, confirmó Ino. De hecho, estaba cerca, y fue Naruto quien lo hizo. Incluso desde donde estaba, pude ver a Naruto invocar un sapo gigante. Se ha vuelto mucho más fuerte en tan poco tiempo, es muy problemático. Ahora sé que mis padres esperarán que siga su ejemplo y entrene más. Shikamaru suspiró molesto al ver que Naruto se hacía más fuerte. Sus padres ahora esperarían que entrenara mucho más duro para seguir el ritmo de Naruto. Necesitaba decirle a Naruto que se calmara con el entrenamiento. Capítulo 14. El quinto Hokage. Naruto aplaudió mientras él y el resto de su equipo se reunían para presenciar los últimos momentos de la aceptación de Tsunade como 5 Hokage. Se dio cuenta de que Kakashi no dejaba de mirarlo. También notó que Sakura lo miraba, pero quizás se debía a que estaba entre las hermanas Neko, Koneko y Kuroka, quienes no tenían ningún problema en acercarse tanto a él, prácticamente devorándolo con sus cuerpos. Tenían el trasero al descubierto. Sakura no conocía a estas mujeres, así que no sabía si podía gritarles por tener el trasero al descubierto. Tampoco sabía si las colas que levantaban la parte trasera de sus kimonos eran reales, pero a ninguna de ellas parecía preocuparles el posible espectáculo que mostraban, ambos eran bajos, así que a menos que ya estuvieras mirando, es posible que no lo notaras al principio, pero una vez que lo notabas, tus ojos se sentían atraídos.
Cuando terminó la ceremonia, Kakashi dio un paso adelante. Eso fue casi tan bueno como cuando se celebró el cuarto Hokage. Me alegra ver que el ánimo está alto de nuevo. Naruto, la señora 5 quiere que me acompañes a la oficina del Hokage. Kakashi puso una mano en el hombro de Naruto y comenzó a guiarlo, y todos comenzaron a seguirlos. Solos, les dijo Kakashi a sus estudiantes, quienes captaron el mensaje y dejaron de seguirlos. Solos, dijo Kakashi, dirigiéndose a Koneko y Kuroka. Lo seguimos a él, no a ti. Koneko no sabía quién era ese tipo y no tenía intención de dejar que le diera órdenes. Sí, asintió Kuroka. ¿Por qué no nos vemos en Ichiraku Ramen? Preguntad a cualquiera de por aquí dónde está. Os podrán decir. Nos vemos allí luego. Naruto les despidió con una sonrisa, y cuando habló, le hicieron caso. Se dieron la vuelta y empezaron a alejarse. Pasaron junto a Sakura sin siquiera mirarla. Sakura se giró para mirar a Naruto, y luego a las chicas de nuevo, antes de fruncir el ceño confundida. Ella no sabía cómo preguntar, pero Naruto y Kakashi desaparecieron momentos después. En la oficina del Hokage, más tarde hola Naruto. Oh. Shikamaru, ¿a ti también te llamaron? Preguntó Naruto al notar que Shikamaru estaba con Asuma y que ambos caminaban por el pasillo. Notó que Ino y Choji no estaban, así que supuso que él y Shikamaru estaban a punto de ser asignados a alguna misión especial juntos. Buenos días, Kakashi, me alegra verte recuperado. Asuma fumaba incluso dentro de un edificio. No me he recuperado del todo, pero estoy lo suficientemente bien como para volver a hacer misiones y traer a Naruto aquí. Naruto, necesito hablar contigo más tarde sobre un asunto personal. Bueno, váyanse. Kakashi abrió la puerta de la oficina. Tsunade se había quitado la capa y el sombrero y estaba caminando por la habitación leyendo informes. Shizune estaba con ella. Ah, Kakashi y Asuma, pueden esperar afuera. Tsunade los miró de reojo mientras Shikamaru y Naruto eran escoltados a la habitación. Shikamaru estaba muy alerta y prestaba mucha atención a lo que sucedía ahora que estaba en la misma habitación que el actual Hokage. Una vez que la puerta se cerró tras ellos, Tsunade centró su atención en ellos. Empezaremos con ustedes, dijo Tsunade mientras miraba a Shikamaru. ¿Yo? Preguntó Shikamaru. Dice que durante el último examen Chunin te enfrentaste a una oponente de alto nivel y perdiste solo porque te rindiste, pero la tenías atrapada. Luego, durante la invasión, repeliste a un grupo de ninjas enemigos para que tus aliados pudieran seguir luchando. Demostraste valentía, inteligencia y una buena capacidad de combate, y por eso te ascienden al rango de Chunin. Explicó Tsunade mientras caminaba detrás de su escritorio y sacaba un chaleco antibalas con una daga y un pergamino, y se dirigió hacia Shikamaru con ambos objetos. Se los entregó, y él los aceptó con ambas manos, sorprendido. Antes de la molestia. ¡Qué fastidio! Ser Chunin implica más responsabilidad y más entrenamiento. Shikamaru suspiró molesto, pero sabiamente se lo guardó para sí. Ahora Naruto. Tsunade se giró hacia Naruto. ¿Sí? Preguntó Naruto con una sonrisa creciente en su rostro. ¿A él también lo estaban convirtiendo en Chunin? Si bien tu desempeño en combate durante los exámenes de Chunin fue excelente, se notó que te faltaba la madurez necesaria para ser un Chunin, y, al ver este informe, coincido en que no estabas listo para serlo. Tsunade coincidió con los informes de que Naruto no debería haber sido ascendido solo por sus resultados en los exámenes de Chunin. Oh. Dijo Naruto con un suspiro. Pero, después de escuchar cómo lideraste a 2 ninjas de rango S fuera de una zona civil y los derrotaste a ambos, y tras ver tu serenidad en combate con mis propios ojos, creo que has madurado desde tu actuación en los exámenes Chunin, y por eso te otorgo el rango de Tokubetsu Jonin. Una vez que tengas más experiencia y domines más de un cambio en la naturaleza del chakra, ascenderás a Jonin completo. Tsunade también le entregó a Naruto un chaleco antibalas y 2 pergaminos con una daga, los mismos que le dio a Shikamaru. Shikamaru estaba mirando a Naruto, los ojos de Naruto estaban muy abiertos y su mandíbula estaba abierta. Pero, ¿qué pasa con Chunin? Preguntó Naruto, ya que se estaba saltando un rango. Sí, bueno, la mayoría de los Chunin no pueden derrotar a 2 ninjas renegados de rango S, y la mayoría de los Chunin no pueden vencer. Tsunade tosió en su mano, porque estaba a punto de admitir que Naruto la venció en una pelea frente a Shikamaru. El rendimiento de Naruto contra ella superó con creces lo que un Chunin podría hacer. Así que, te ascendo a Chunin, pero también te ascendo a Tokubetsu Jonin debido a tu altísima capacidad de combate. Sigo pensando que quizás no tengas las habilidades para ser un Jonin completo en este momento. Tsunade explicó su razonamiento.
Básicamente, Naruto ascendió a Chunin por cumplir con todos los requisitos, pero luego ascendió aún más por cumplir con los requisitos de combate para Jonin, pero carecía de todos los requisitos necesarios para el rango completo. Por lo tanto, estaba apenas por debajo del rango Jonin. Así que los rumores son ciertos, de verdad derrotó a varios ninjas de rango S. Al igual que su actuación contra Gaara, Naruto no deja de sorprenderme. Shikamaru sonrió con sorna al ver lo atónito que estaba Naruto mientras miraba fijamente el chaleco antibalas que tenía en las manos, como si pesara una montaña. Observó cómo Naruto se bajaba la cremallera de su chaqueta naranja. Se quitó la chaqueta, se puso su nuevo chaleco antibalas encima de la camiseta blanca y subió la cremallera con la mirada atónita en todo su rostro. Tsunade parecía orgullosa de él y se frotó la nariz. Listo, ahora puedo decir que no me derrotó un genin, sino un jonin de Tokubetsu especializado en combate, que aún no había ascendido. Tsunade no podría contar la historia sin que se rieran de ella si todos descubrieran que un genin la había dejado inconsciente. Pero si ella promovía a Naruto, entonces nadie jamás sería capaz de disminuir sus habilidades por su pérdida. Estaba segura de que Danzo, Omura y Koharu buscarían cualquier excusa para restarle importancia a su autoridad. Felicidades a ambos. Se ganaron estos ascensos. Espero que demuestren la fuerza y el coraje que merecen de ahora en adelante, les gritó Tsunade. Bien. Gritó Naruto con entusiasmo, no pudo ocultar su sonrisa mareada. Nunca le prometieron nada en su antigua línea temporal, pero en esta ramificada, había derrotado a Itachi, Kisame y a la propia Tsunade. Supuso que había demostrado la madurez y el poder de combate necesarios para un Jonin. Bien, Naruto, espero que domines 2 cambios elementales en la naturaleza del chakra para fin de año. ¿Sabes cuál es tu naturaleza del chakra? Le preguntó Tsunade, ya que lo exigía más que a Shikamaru. Viento, y ya lo domino. No tengo una segunda afinidad, pero creo que me gustaría aprender un par de jutsus de tierra, así que me aseguraré de entrenar en tierra la próxima vez. Naruto la saludó con una sonrisa, pues ya dominaba una afinidad elemental. Vio a Tsunade levantar una ceja. Viento, esa es una afinidad increíblemente rara y poderosa, y supongo que la tierra es una afinidad secundaria decente para aprender. Muy bien, adelante. Celebren con sus equipos, porque a partir de hoy, se espera que cumplan misiones mientras lideran sus propios equipos. Tsunade les recordó que tal vez ya no siempre puedan cumplir misiones con sus equipos originales. Mucho más tarde, te ascendieron. Gritó Sakura en estado de shock y asombro cuando vio a Naruto usando un chaleco antibalas Jonin. Sí, resulta que Tsunade quedó muy impresionada con los informes sobre su capacidad de combate, y por eso decidió que su desempeño justificaba un ascenso. Kakashi le explicó a Sakura en nombre de Naruto mientras se sentaba junto al hombre del momento. Estaba invitando a todos sus alumnos a una barbacoa, que era la forma habitual en que un Jonin los invitaba tras un ascenso. Por cierto, Naruto, Kakashi se quedó callado. Yo cubriré a Koneko y Kuroka, prometió Naruto, ya que las hermanas gatas habían insistido en acompañarlo para celebrar su ascenso. Kakashi le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Como es tradición en la hoja oculta, espero que ambos le traigan a Naruto un regalo de ascenso en cuanto puedan. Porque, cuando ascendí a Jonin, mi compañera Rin me dio un botiquín especial, y mi otro compañero Obito, bueno, indicó Kakashi mientras se daba un golpecito en el protector de la frente, mostrando que el regalo que había recibido de Obito había sido su ojo Sharingan. Sakura, aprensivamente, sostuvo su mirada. Entonces, necesito regalarle a Naruto algo útil para el combate. Sasuke frunció el ceño mientras pensaba en algo que pudiera hacer para que Naruto apreciara su ascenso. Algo útil en combate sería mejor que un botiquín, ya que Naruto tenía esa extraña habilidad curativa. Naruto estaba mareado y apilando la carne en la parrilla. Sakura le sonrió. Buen trabajo, Naruto. Supongo que tu esfuerzo está siendo reconocido. Sakura no lo dijo en voz alta, pero miró a las hermanas Neko y les fijó la vista en las orejas. Frunció el ceño, porque aún no sabía cómo iba a preguntarle a Naruto quiénes eran esas chicas y por qué parecían tan interesadas en él y solo en él. Por cierto, Naruto, ¿quiénes son estas chicas? Kakashi tuvo el valor de preguntar. Estamos aquí, culo. Koneko le dijo inexpresivamente a Kakashi. Somos los familiares contratados de Naruto, adoptamos forma humana para servirle mejor, pero en realidad somos gatos espirituales, llamados Nekosou. Kuroka respondió con la mentira que se le ocurrió, una mentira astuta que nadie pudo comprobar.
Miró a Naruto para apoyarla, solo para ver que él simplemente la miraba con una ceja enarcada. Koneko se sentó en el regazo de Naruto y usó sus palillos para dar vuelta un poco de carne en la parrilla. Lo que mi hermana mayor quería decir es que somos espíritus felinos que nos enamoramos de Naruto, así que iremos hasta el fin del mundo para estar a su lado. Koneko lo rodeó con un brazo, abrazándolo fuertemente. Le resultó mucho más fácil usar sus palillos para alimentarlo. Kuroka se acercó y se apoyó en Naruto, de modo que su gran pecho le rodeó uno de sus brazos. Espíritus felinos, entonces, deben ser descendientes de los espíritus que el clan Uzumaki solía sellar. Es extraño que un espíritu quiera servir a quien tenía antepasados que los sellaron por Ashina Uzumaki, señaló Kakashi al comprender mejor lo que sucedía. Ashina Uzumaki, el antepasado de todas las técnicas de sellado de Konoha. Espera, ¿estás diciendo que Naruto es de hecho un Uzumaki y no solo tiene el mismo apellido? Preguntó Sakura confundida, ya que habían aprendido sobre el clan Uzumaki y su destrucción en clase. Una clase que Naruto se había saltado. Sasuke se sorprendió y miró a Naruto, porque no se había dado cuenta de que Naruto era en realidad un Uzumaki. Esta declaración de Sakura fue medio ignorada. Bueno, mi regalo para ti, Naruto, es este, te enseñaré un jutsu secreto extra de rango a que me transmitió el 4 Hokage. Kakashi cambió de tema. ¿El Rasengan? Le preguntó Naruto a Kakashi. Sí, el Rasengan. Kakashi hizo una pausa, abriendo mucho los ojos cuando Naruto reveló que conocía el jutsu secreto que le iba a transmitir. ¿Jiraiya Sensei te enseñó el Rasengan? Le preguntó Kakashi a Naruto. Naruto formó un Rasengan en una mano. Me llevó 2 días aprenderlo. Mintió Naruto, porque en los 2 días que viajó entre aldeas buscando a Tsunade, había reaprendido el Rasengan de Jiraiya, y solo le llevó 2 días. Habría sido más corto, pero no quería que se notara demasiado que ya conocía el jutsu. Pero, si quieres, quizás podrías enseñarme a usar el chakra de la tierra, ya que ya aprendí el chakra del viento. Le preguntó Naruto a Kakashi. Kakashi era un maestro en el uso de técnicas de la tierra, así que si había alguien que pudiera enseñarle sobre la manipulación del chakra de la tierra, ese sería Kakashi. Eso es todo. Bueno, supongo que podría enseñarte a usar el estilo tierra y un jutsu simple, pero muy efectivo. Kakashi veía la gran utilidad de enseñarle a Naruto un buen jutsu que le había ayudado muchas veces en combate. Estilo de carne. Jutsu de abre la boca. Koneko coqueteó con Naruto mientras tomaba carne asada e intentaba dársela. Estilo carne. Jutsu abre mi boca. Koneko, quítate de encima para que pueda usar mi jutsu. Kuroka empujó el trasero de su hermana hacia un lado para intentar alcanzar la entrepierna de Naruto. Sakura se quedó boquiabierta y se levantó en shock al ver muestras de afecto tan abiertas y lascivas. Ustedes, pervertidos. No lo negaré. Admitió Kuroka con una sonrisa felina. Solo por Naruto. Koneko lo negó, porque solo era una pervertida cuando el chico que le gustaba era el blanco de su atención. En cualquier otra situación, le daba igual. Sí, realmente lo son, admitió Naruto. Tú también. Yo también. Naruto se sorprendió al ser incluido en la lista de pervertidos a los que Sakura les gritaba, y se atragantó cuando Koneko le metió carne en la garganta en cuanto abrió la boca. Le llenó la boca de carne, sin contenerse hasta que quedara completamente lleno. Demasiado. Koneko se inclinó hacia adelante y con los dientes arrancó un trozo de carne que sobresalía de su boca y lo masticó. Le das un sabor delicioso. Koneko lo abrazó más fuerte. No es justo, quiero un poco de carne de Naruto. ¿Ustedes dos me van a atrapar? Momentos después, lo echaron. Dijo Naruto cuando lo echaron del asador, mientras a sus compañeros aún se les permitía quedarse y terminar su comida. ¿En serio, estilo carne? Les preguntó Naruto. Kuroka se encogió de hombros. Iba a decir estilo polla, pero eres un shota, así que no lo llamaría así todavía. En fin, cuando Koneko dijo estilo carne, me gustó el nombre. Así que quise jugar con él, dijo Kuroka con una sonrisa. Naruto se puso rojo en la cara. Kuroka, a los chicos no les gusta que los llames pequeños. Es como decir que el pecho de una mujer es pequeño. Aunque lo sean, no lo dices en voz alta. Te lo guardas para ti. Cuando Naruto era mayor, amigo inferior parecía normalito, Koneko reprendió a su hermana con un bufido. Aunque no fuera especial, lo cierto es que, como Naruto es nuestro Naruto, significa que es la única persona en el mundo que uno. Koneko hizo una declaración contundente. Lo dice la del pecho plano, comentó Kuroka cuando Koneko intentó sermonearla. Cuando vio Koneko. Ah, sí, yoga con el maestro Patik.
Naruto se dio cuenta de que la ropa que vestían los maestros no dejaba mucho espacio a la imaginación. El yoga con el maestro Patik probablemente le dio a Koneko una imagen mental de los miembros de todos. ¿La única persona en el mundo con un miembro? Le preguntó Naruto a Koneko. No reconozco a ningún hombre que no seas tú como hombre, y por eso, por muy grande o pequeño que sea cualquier otro hombre de abajo, me niego a pensar que tengan uno. Confirmó Koneko con los brazos cruzados. Le expresó sus sentimientos con total franqueza y claridad, como siempre. Ella se negaba a sentarse en cualquier lugar que no fuera su regazo siempre que fuera posible porque siempre quería que él supiera que ella quería estar cerca de él. ¿Sabes qué? Bien dicho, hermanita. Te lo prometo, Naruto, saborear cada instante de ti, y prometo saborearlo sin importar cómo se vea en el futuro, incluso si te alcanza un fuego que te queme, o si te hiere con un cuchillo. Lo trataré como un hermoso trozo de carne de cría de gato, le prometió Kuroka. Se cubrió la entrepierna con horror. Quemaduras, herido por un cuchillo, voy a tener pesadillas esta noche. Gracias. Naruto dio las gracias con sarcasmo. Kuroka no era el mejor con las palabras. Entonces, ¿nos ayudas a practicar el estilo carne esta noche, Nia? Le ofreció Koneko con un guiño ahora que su seriedad había desaparecido por completo. El estómago de Naruto rugió. En lugar del estilo de carne, ¿por qué no nos centramos en llenar las barrigas con el estilo Ichiraku? ¿Ramen de miso? Naruto se rió de su pervertida sugerencia con una que podría dejarlos a todos satisfechos de una manera más significativa. Además, estaba bastante seguro de que Koneko solo estaba bromeando con él. No estaba seguro de si Kuroka estaba bromeando o no, lo que era más preocupante.